Jesucristo es el Señor. Y inmediatamente vemos el pasaje que está en Romanos capítulo 10, versículo 9, cuando Pablo comienza a hacerle un llamado a los romanos a entender cómo es la relación con Cristo para salvación. El versículo 9, él dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pablo sabe que la relación con Cristo es una relación de esclavo y de Señor. Pablo sabe que la vida del creyente se fundamenta en una sumisión a la autoridad de Cristo. Y vamos a ver algunas ideas que nos ayudan a reafirmar nuestra necesidad de acercarnos a Jesús como Señor. Ahora, el reto más grande que tenemos es tener que pensar y ser sinceros, amigo, amiga, hermano que estás aquí compartiendo con nosotros este tiempo. Hay que ser sincero y llegar a responder, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor que rige tus decisiones? ¿Quién es la autoridad a la cual tú consultas para poder tener apoyo en lo que quieres hacer? ¿Quién pone límites en tu vida? ¿Quién asegura que tú no vas a ir por un camino que te trae destrucción? El problema más grande que tiene la humanidad hoy en día es que quiere poner en el lugar del piloto de su vida sus propias pasiones, sus propios pensamientos, sus propias conclusiones, el yo, el ser, mi propio deseo. Y eso no va a tener un resultado positivo. Colocar a Jesús y entender que Jesús es Señor y permitir que su señorío sea reconocido y nos rindamos ante Él es el primer paso para poder cambiar la vida y cambiarla para el bien. Porque tienes que reconocer que por tu propia cuenta no puedes hacer las cosas bien y jamás vas a tomar todas las decisiones correctas. Jesucristo es el único que puede conducir tu vida por el camino correcto. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amigo, amiga, hermano que estás escuchándome, es necesario que tú puedas no solo decir, sí, yo creo en Jesús, porque creerlo, como dice Pablo, tiene que ver con entender su señorío y tienes que darle a Él el primer lugar, el lugar de autoridad en la vida. Y es muy importante hacer énfasis que no puede haber otra autoridad en tu vida como Jesucristo. Ciertamente vivimos una vida eclesiástica, venimos a la iglesia, nos congregamos, tenemos líderes a los cuales amamos y apoyamos, aquellos que son instrumentos de Dios para bendecir nuestra vida y que ciertamente respetamos y queremos. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el Jesús que es conocido a través de la palabra, el Jesús del cual da testimonio el Espíritu Santo cuando está en ti. Si tú te concentras en conocer a Jesús, tú te concentras en conocer entonces a aquel que es Señor de tu vida, Jesús el Señor. ¿Qué haría Jesús en cada circunstancia? Es una pregunta que siempre debemos hacerlo. Tienes que poner a un lado tus propias pasiones y tienes que poner a un lado tus propios pensamientos y tienes que poner a un lado tus propias tendencias naturales, porque tú no puedes ser quien rija, quien dirija, quien guíe la máxima autoridad de tu propia vida. ¿A quién te sujetas? En la misma relación matrimonial, Dios dijo que el hombre tiene que estar sujeto a Cristo, porque si el hombre está sujeto a Cristo y el hombre vive conforme a la norma de Dios y el hombre es capaz de poder reflejar en su vida la capacidad de vivir conforme a la palabra de Dios, entonces la mujer puede tener plena confianza de que si ella se sujeta a su marido, estaría sujetándose a Cristo por consecuencia. Porque el marido en su personalidad, en su naturaleza, en su condición de hombre mortal, humano, no tiene nada para poder inspirar la confianza de sujetarse a él. Necesitamos reconocer quién reina en nuestras vidas. Y eso lo vas a poder deducir cuando tú respondes qué haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Esas decisiones cotidianas que tomas día a día,
esas inclinaciones a poder accionar y a poder buscar tu propio bienestar. Es más importante para ti buscar tu bienestar, tu felicidad, tu alegría, estar complacido contigo mismo, que pensar en lo que Dios quiere y cómo Dios espera de ti, una conducta para poder ser de bendición a otros y no solamente a ti. Es evidente que no hay señorío cuando el individuo piensa que la Biblia y que los decretos divinos y que los principios inspirados son algo lejano, son algo que no es obligatorio hacerlo, sino que es como un ideal. Mientras quien entiende que Jesucristo es el Señor, sabe que esa autoridad no puede ser puesta a un lado y no puede ser descuidada, ignorada. Confesar que Jesucristo es el Señor es reconocer su autoridad. Es reconocer de que Él pagó el precio por tu vida y por lo tanto Él es dueño de tu vida. Pablo utiliza en varias ocasiones en el Nuevo Testamento el concepto de la esclavitud. El Señor es el dueño del esclavo, pero el Señor no es un déspota que maltrata al esclavo. El Señor es alguien que por su condición de autoridad puede gobernar la vida del esclavo, pero en su gobierno nuestro Señor jamás nos guía a la destrucción, jamás nos guía al abuso, jamás nos destruye. En su gobierno Él nos ayuda a poder controlar lo que hay en nosotros que no es para edificación, el pecado que aún queda en la naturaleza humana. Aunque hemos sido transformados y nuestra naturaleza es espiritual, la esencia de este cuerpo mortal es ser débil y ser falible. Y necesitamos que Cristo viva en nosotros. Un error común que muchos cometen es tratar de imitar a Jesús y esforzarse por vivir como Cristo. No hay nada en ti, en tu humanidad, que te permita llegar a hacer eso. Es necesario que Cristo sea quien viva en ti, que Cristo sea quien tome control de ti a través del señorío, a través de la rendición, a través de permitirle al Espíritu Santo que te hable cuando estás en cada circunstancia. Él puede ser quien te guía a reconocer cómo obedecer y vivir conforme a Jesús. El señorío es reconocer su autoridad, el señorío es rendirse ante la autoridad. Porque hay muchas personas que reconocen la autoridad. Yo sé que él es un policía, o yo sé que allá hay una prohibición de hacer algo, pero con todo y eso lo hacen, desobedecen, con todo y eso actúan irrespetando a la autoridad. Saber que Jesús es Dios y saber que Jesús es Señor y que Él es Dios de todo y Señor de todo, Satanás lo sabe, pero Satanás no obedece a Jesús. Entonces el señorío es reconocer la autoridad, pero también implica rendirte ante ella. Cuando tú vienes a Él como Salvador, tú vienes a Él a buscar el beneficio, tú vienes a Él a buscar la ayuda, tú vienes a Él a buscar que Él te libre del infierno, de la consecuencia última de tu pecado, que Él te pueda ayudar a poder tener salvación. Pero eso no es posible si tú no quieres tener una relación con Él. Y la relación con Él no es otra relación sino la de ser esclavo de Él, rendirte ante Él. Preguntarle cada día, Señor, ¿qué quieres que haga? Decirle a Él cotidianamente, yo creo en ti y por creer en ti, yo puedo acercarme a ti con confianza. Fíjate que el versículo siguiente, el 10, dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Y qué es lo que hay que confesar? ¿Que quieres bienestar en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que confesar? ¿Que tú tienes amor para Cristo y por lo tanto quieres que Él te ame? No, Pablo dice que lo que hay que confesar es que Él es Señor y que fue resucitado de los muertos. Reconocer cómo obtuvo su victoria, reconocer su condición de Señor, reconocer que Él es la máxima autoridad. Vivimos en tiempos donde la autoridad siempre es retada.
Vivimos en tiempos donde los niños hoy en día pueden reclamarle a los padres y la norma social y la nueva cultura de desarrollo y de educación infantil trata de prohibir que al niño se le corrija de una manera grotesca, y estamos todos de acuerdo que no debe haber maltrato. La Biblia dice que no debemos maltratar a nuestros hijos, que no debemos llevarlos a la rabia, que no debemos abusar de ellos. Eso está totalmente descartado. Pero también la Biblia dice que tiene que haber una disciplina y que tiene que haber inclusive un castigo físico. Con la vara se instruye, dice la palabra. Y sabemos que no es un castigo y una represalia para causar el dolor y la muerte, sino para poner límites. Nuestras generaciones fueron criadas bajo criterios distintos, criterios más parecidos a la palabra, donde se nos corregía, donde se nos advertía, pero también se nos sancionaba, y la sanción algunas veces implicaba un castigo físico. Y hemos sobrevivido y hemos desarrollado las características del temor a la autoridad, del respeto a la autoridad, pero también del autocontrol, porque parte de lo que es el fruto del Espíritu en tu vida es el dominio propio. Y necesitas el dominio propio para poder tener límites. Si no tienes otra autoridad que tú vas a estar abriendo y moviendo las leyes en tu vida para poder hacer lo que quieres. Y hoy dices esto está malo, pero mañana dices que está bueno, si eso es lo que te provoca. Jesucristo quiere que te rindas a Él y que entiendas que Él es quien pone los límites. Reconocer que Jesucristo es el Señor es reconocer su autoridad. Reconocer que Jesucristo es el Señor es rendirse ante Él. Reconocer que Jesucristo es el Señor es aceptar límites. No puedes, sí puedes. ¿Quién decide eso? ¿Quién es aquel que día a día te da luz verde? Si puedo usar esa ilustración, como si fuera un tráfico automotriz. ¿Quién te dice puedes hacerlo? Vamos, entra. No puede ser tu propio criterio. No puede ser el consenso social. Si todos nos ponemos de acuerdo en algo y creemos que ese algo es necesario y bueno, entonces hagámoslo. No, eso es lo que el mundo enseña. No pueden ser tus pasiones. No pueden ser tus pensamientos, porque tus pensamientos, si no están dirigidos por la verdad de Cristo, pueden ser engañosos. Y somos lo que pensamos. Por eso es que hoy en día podemos ver que hasta algo tan básico como lo que es la definición del género humano, masculino o femenino, es toda una complicación hoy en día en esta cultura y en esta sociedad, porque ahora no se quiere definir desde los hechos concretos genéticos, desde la anatomía, desde lo creado, sino que se quiere definir desde lo inmaterial, desde lo subjetivo, es decir, lo que siento, lo que percibo. Y lo que siento y lo que percibo se tiene que aceptar como real por encima de los hechos tangibles. No puede ser, no puede ser. Y una vez más lo digo, no puede ser. Nuestra vida no puede estar guiada por impulsos, porque por impulsos se cometen homicidios, por impulsos se comete adulterio, por impulso se miente para destrucción, por impulso se niega la verdad para poder tener un beneficio. Los impulsos y los pensamientos dirigidos por la naturaleza humana solo llevan a destrucción. Así que vivimos en un momento donde necesitamos levantarnos y preguntarle al mundo entero, ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? Porque por naturaleza el ser humano está hecho para ser dominado. Y si no te domina Satanás, te domina tu carne y tu tendencia, que está muy cerca de lo que es la intención de Satanás. Pero si no quiero ser dominado por la intención del enemigo o por mi propia debilidad, necesito entonces poner en el volante de mi vida, necesito poner como autoridad al único que puedo confiar, el único que me creó para un bienestar, el único que me conoce y me cuida y que ha establecido normas para protegerme. Ese único es Jesucristo, Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Él es mi Señor. Y yo no soy perfecto para nada. No soy ejemplo de perfección, nunca lo he sido porque soy un ser humano. Pero he entendido, y a veces digo que hubiera querido entenderlo antes, pero lo he entendido a tiempo. Cómo poder rendir mi vida, morir a mí para que Él viva a través de mí. Morir a mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es lo que dice el apóstol Pablo. Amigo, hermano, tienes que morir a ti.
Tienes que estar dispuesto a rendirte, decir, ya no puedo más. Ya no puedo más. No puedo pretender vivir de la forma que lo he hecho a mi manera. No puedo ser mi propia autoridad. No puedo ser mi propio, ¿sabes?, libro de sabiduría. Necesito reconocer que la ayuda es necesaria. Necesito pedir instrucción de quien creó todo, que es Dios. Necesito rendirme ante el único que cuando me esclavizo a Él, cuando me sujeto a Él, no me abusará, no me dañará y solo me llevará por lugares verdes, delicados pastos donde me hará descansar, como dice el salmista. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor. Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿quién es el Señor? ¿Quién es esa autoridad que reconoces en tu vida como máxima? ¿Quién es el que pone los límites de amor, de respeto, de conducta, de ética, de moral en tu vida? ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo para ti? ¿Quién te corrige? Porque ese es otro aspecto del señorío. El Señor tiene la capacidad de corregir. Y regularmente a las personas no les gusta ser corregidas. Regularmente todos queremos que nos dejen tranquilos y que nos juzguen por nuestras intenciones, cuando nosotros juzgamos a otros por el accionar, por lo que hacen. No era mi intención, sin importar que lo hiciste mal, tú dices no era mi intención. Pero cuando alguien te hace algo malo, tú dices mira lo que hiciste. Y si la persona trata de apelar a sus intenciones, tú no lo aceptas. Entonces fíjate, este mundo está de cabeza. Queremos que todos acepten nuestro pensar, nuestras ideas, mis sentimientos, como yo me percibo a mí mismo y lo que son mis intenciones, y que nadie lo discuta porque eso es tolerancia. Pero somos sumamente intolerantes cuando otra persona, queriendo imponer sus propios pensamientos, ideas y percepciones, sentimos que nos dañan. No, eso es el egoísmo andando. A cambio, Jesús es bueno. Él dice que si caminamos a su lado, Él nos va a poder bendecir de la forma correcta. Señorío. Señorío no es ganar salvación con obras. No se puede. Señorío no es ser perfecto. No lo somos. Deberíamos ser irreprensibles. Irreprensible como cristiano, irreprensible como individuo, es que los errores que cometemos no sean intencionales. No haya nada que se nos pueda reclamar porque estás actuando mal. Nuestros errores son sinceros. E inmediatamente los reconocemos y los abandonamos porque le pedimos ayuda a Dios. ¿Quién corrige tu vida? Yo mismo como pastor, que tengo una responsabilidad sumamente delicada de poder modelar lo que Dios quiere, pero también de poder corregir a otros cuando se observa evidentemente que su accionar no va conforme a la autoridad. Yo no soy la autoridad. No tienen que ir conforme a mí, no tienen que ir conforme a una iglesia, no tienen que ir conforme a una denominación. La autoridad es la palabra. Ella es la que determina lo que es bueno y lo que es malo. Ella es la que determina lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es ella la que se interpreta a sí misma y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. Es ella la cual los que queremos enseñar a otros cómo vivir necesitamos estudiar con detenimiento, necesitamos prepararnos para poder interpretar correctamente la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo. Interpretarla correctamente es un deber y para eso hay un estudio, para eso hay una manera de poder hacerlo entendiendo todo lo que implica esta verdad. Cuando me toca como pastor corregir a alguien, yo creo, de verdad, sin exagerar, que nunca he podido conocer a alguien que sea feliz de ser corregido. Quizás aliviado. Hay algunos que cuando reciben corrección se alivian, pero igual causa incomodidad. Porque nosotros, por naturaleza, no queremos equivocarnos y mucho menos quedar en evidencia. Pero Jesucristo es el único perfecto que nos puede corregir con amor. Porque Él, como corrigió a Pedro cuando pecó, como tuvo paciencia con el mismo Pablo, que después de que fue un asesino y alguien que destruyó y persiguió a la iglesia, Jesucristo solo lo llamó a reflexión y le dijo: Pablo, ¿a quién persigues? Yo soy Jesús. No lo castigó, le dio la oportunidad, el llamado, le regeneró su entendimiento, para que pudiera ahora ser seguidor y esclavo de Él. Pablo dice, somos colaboradores de Cristo.
Pablo dice, somos esclavos de nuestro Señor. Pablo sabe que Dios lo puso Señor y Salvador. Pablo reconoce, Pedro reconoce, cada uno. ¿Recuerdan a Tomás? Tomás, después de que no había creído que Jesús se resucitó y se levantó de los muertos y se le apareció al resto de los discípulos, cuando tuvo la oportunidad de ver a Jesús cara a cara y se le apareció en el aposento alto, ¿cuál fue la expresión de Tomás? Tomás le dijo, Dios mío, Señor mío. Él reconoció que Él era el Señor y que tenía que ser ahora aceptado y sujeto a Él. Jesús lo corrigió y le dijo, Tomás, hubiera sido mejor creer sin ver. Y Tomás cambió, Tomás fue y predicó el Evangelio. Dice la historia real, la historia universal nos cuenta cómo Tomás fue a la India y murió allá, pero sembró la palabra. El incrédulo al que llamamos nosotros fue alguien que creyó profundamente cuando recibió corrección. ¿Tienes tú la humildad de recibir corrección? ¿Tienes tú la humildad de entender de que Jesucristo tiene autoridad para hacerte un llamado y pedirte que cambies tu conducta? ¿O solo te rebelas y dices, no, yo vivo mi vida como yo quiero, a mí nadie me puede molestar, yo hago lo mejor? ¿O es tu autoridad, una vez más pregunto, la cultura o la tradición familiar, o no sé, las redes sociales, o la filosofía humana? ¿O estás tan hambriento de que alguien te dirija que no tienes entonces control? Eres como la rama que el viento tira de un lado al otro. Amado amigo, amado hermano, amada hermana, amiga. El tema del señorío no es un tema para discutir teológicamente. La única reacción sincera que debe existir ante la realidad de que Jesucristo es Señor por mérito propio, por acción, por esencia, por naturaleza, es rendirnos ante Él. Los gobiernos terrenales hay que respetarlos, tienen cierta autoridad concedida por Dios, pero no están por encima de la autoridad de Jesús, de Dios y de su palabra. No lo están. Ningún ministro religioso y líder espiritual en esta tierra puede estar por encima de la palabra, no puede. Todo aquel que se desvía de estos límites y de estos principios y de este camino, tiene que ser llamado a corrección. Pablo inclusive, recuerden que le decía a Timoteo que si hay alguien que siendo líder se equivoca, se le llame la atención en público para corrección y para que otros aprendan. No existe nadie fuera de los límites de Jesús. Todos tenemos un límite, todos tenemos un marco en el cual tenemos que trabajar, servir y obedecer. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Es decir, él tenía que estar sujeto a la misma intención de vivir con la mente de Cristo para poder motivar a otros a hacerlo. ¿Estás tú lleno de esa misma intención? Hoy dices quiero ir a la iglesia, pero casi cualquier cosa impide que vengas o que vayas. Tú dices voy a leer la Biblia, voy a compartir la palabra, voy a alabar a Dios, voy a criar a mis hijos con principios y valores centrados en la Biblia, pero casi cualquier otro tema alrededor de ti te distrae y no lo haces. Sostienes que hay cosas que no te convienen, pero entonces vives en una ética circunstancial, es decir, depende de si me conviene o no me conviene. Entonces tu verdad no es absoluta, sino que las verdades para ti son relativas. Ese es el mundo que se está ahora deteriorando. La única solución y la única manera de poder encontrar salvación y esperanza es viniendo a Jesús, rindiéndote ante Él. Él es Señor. Él es la autoridad porque Él así ha sido decretado por Dios y Él mismo con su accionar venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Tú necesitas reconocerlo, es decir, rendirte ante Él. Quitar del trono de tu vida, si puedo usar esa expresión, a cualquier cosa o a cualquier persona que esté guiándote. Y eso incluye tus propios pensamientos, tus propios impulsos, tus propias reflexiones. Necesitas rendirte ante Él.
3, necesitas aceptar los límites. Necesitas entender qué es bueno y qué es malo, pero desde la perspectiva de Dios, no desde tu propia reflexión, o desde el consenso popular, o desde la filosofía o las filosofías que hoy en día se levantan, las ideologías que hay en las calles. Y 4, necesitas aceptar corrección. Porque si vives en el señorío, puedes ser corregido en base a esas normas que ya aceptaste, en base a esa autoridad que ya reconociste, en base a ese compromiso de ser esclavo y sujetarte a él que ya has tomado. Yo quiero invitarte a que tú puedas entregar tu vida a Jesucristo, rendirte ante él. Si el Espíritu Santo te toca y te llama y regenera tu entendimiento y te invita a poder venir a él, no resistas porque es irresistible. Necesitas tomar decisiones para el cambio y para la mejoría. Todavía hay creyentes que no han entregado el pleno control de su esencia, de su vida a Cristo. Siguen resistiendo. Y eso detiene el avance de tu madurez y eso detiene la bendición que Dios tiene para ti. Puedes decir que eres hijo de Jesús, hijo de Dios y que Él es tu Señor si no entregas totalmente tu vida, porque Él es Señor de todo o Señor de nada en tu vida. Y no es porque Él no lo sea, sino porque tú en rebeldía no se lo entregas. Entrégale tu vida a Jesús. Ven a Él. Ahora es tiempo.